a todos ustedes. Dios les bendiga. Un gusto de verdad que podamos estar reunidos juntos en esta tarde ya de este domingo 28. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a continuar, vamos a pasar a nuestro estudio bíblico del día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar en el capítulo 1 de Santiago, que es la carta del Nuevo Testamento que hemos estado estudiando ya de algunas semanas y que vamos a continuar estudiándolo. Vamos a estudiar el día de hoy el versículo número 13 hasta el versículo número 15. Es lo que vamos a estar estudiando y quiero hacer una breve introducción, un breve comentario al respecto de todo esto que hemos estado haciendo. En un inicio, cuando hace aproximadamente 4 semanas, iniciamos el estudio de la carta de Santiago, pues comentamos algunas generalidades y comentamos también los propósitos y los objetivos. Y bueno, uno de los objetivos que quiero recordar el día de hoy, no quiero mencionar todos nuevamente, solamente quiero recordar uno, es que queremos que en el hecho de estar estudiando la carta de Santiago de manera expositiva, pues nosotros vayamos dando el sentido correcto a las palabras, a los textos y al orden de los textos, de tal manera que nosotros extraigamos la verdad que Dios quiere transmitir a través de ello. Eso es lo que se logra en la predicación expositiva, que es una de las formas de presentar el Evangelio en estudios bíblicos. Puede haber más, hay más de hecho. Pero bueno, en este caso nosotros hemos querido presentarlas a ustedes de manera expositiva para que vayamos nosotros entendiendo toda la enseñanza, todo el mensaje que Dios a través de este hombre llamado Santiago quiere transmitirnos. Entonces es por eso que cuando nosotros presentamos el mensaje, cuando presentamos el estudio, bueno, vamos dándole ese seguimiento, el seguimiento ordenado, el seguimiento cronológico, vamos presentando verso por verso qué es lo que se está queriendo decir, estamos tratando de desmenuzarlo, de profundizar en él y de exponérselo, con el único propósito de ir entendiendo en esa secuencia y en ese orden la verdad que Dios nos quiere transmitir y nos quiere enseñar. En el caso de la enseñanza, de las enseñanzas que hemos tenido, incluyendo la de hoy, pues tiene ese propósito y ese objetivo. Sin embargo, en algunos casos y en algunas ocasiones vamos a abundar un poquito más poniendo cuestiones prácticas, como es el hecho de que el próximo domingo, ahorita voy a abundar en estos 3 versículos, voy a explicar los textos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, y dentro de 8 días vamos a tener una aplicación práctica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tentación. El título de esta enseñanza es Dios detrás de la prueba, pero no de la tentación, que es básicamente lo que Santiago nos está hablando en estos versículos. Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito, que vayamos entendiendo, y sí me interesa que la próxima semana tengamos una aplicación práctica de este tema de la tentación, porque es importante. Le dimos el énfasis al asunto de las pruebas, tratamos de entender el énfasis que Santiago le dio, y bueno, también queremos reflejar de alguna manera el énfasis que le da al asunto de la tentación. Entonces, que son cosas diferentes, como lo vamos a ver. En este tema y en este aspecto, Santiago lo maneja de manera diferente. Son 2 cosas de las que está hablando, y a partir de este versículo empieza a hablar ya de otro asunto que ¿Y por qué lo relaciona? Bueno, porque viene hablando de las aflicciones, y también la tentación produce aflicciones, pero ya es otro el enfoque que le da Santiago. Entonces,
Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude con la palabra del día de hoy. Señor, bendecimos tu gran nombre, agradecemos tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, agradecemos el privilegio de poder ser enseñados a través de ella, porque tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra es libertad. Hemos sido transformados, libertados de muchas cosas a través de tu palabra, de tu espíritu, de tu gracia, Señor. Y hoy agradecemos eso. Te pedimos tu ayuda, tu respaldo. Bendícenos. Respalda tu palabra, Señor. Y a nosotros ayúdanos. Danos entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra. Que nos sea de bendición, que nos sea de edificación, de provecho. Y a mí, Señor, dame tu gracia para exponerla. Respáldame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema del día de hoy, Dios detrás de la prueba, pero no de la tentación. Santiago 1, versículo número 13 al 15 dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Les recuerdo que los versículos anteriores hasta el versículo número 12, inclusive, aunque en nuestra versión Reina Valera aparece por primera vez en esta carta la palabra tentación, el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La semana pasada explicamos que en este texto, por el contexto anterior inmediato, no se está refiriendo a la tentación, se está refiriendo a la prueba de la cual viene hablando en los versículos anteriores y a la cual le dedicamos un par de semanas a hablar de ello, tratando de reflejar el énfasis que Santiago le dio a este tema. Quisimos de la misma manera darle la importancia. Y entonces, aunque en el verso 12 aparece la palabra tentación, en nuestra versión de la Biblia, en el original en griego, no se está refiriendo a la tentación, se está refiriendo a las pruebas de las cuales viene hablando el Santiago. Sin embargo, es importante aclarar que la misma palabra griega se usa para las dos palabras, porque en el verso 13, cuando leemos, cuando alguno es tentado, esta palabra tentado es exactamente la misma palabra griega que las palabras anteriores que usó en los versículos previos a este. Y entonces tú te preguntarás, bueno, y entonces, ¿de qué se trata? O sea, si es la misma palabra griega, ¿por qué en algunos es prueba y en algunos es tentación? Bueno, la interpretación en esto es precisamente el contexto. El contexto de lo que viene hablando Santiago es lo que le da el sentido a la palabra. La palabra griega, yo le comento, significa, se puede traducir como prueba y se puede traducir como tentación. Es exactamente la misma palabra griega. Pero la regla que se utiliza para saber cuál es la que nosotros vamos a usar en qué versículo es precisamente el contexto. Y entonces, en los primeros versículos donde se habla de la prueba, que es la misma palabra griega, el contexto está hablando de aquellas situaciones que causan aflicción, dolor, tristeza, pero que tienen un efecto positivo en la vida del creyente, de las cuales detrás de todo ello, ya lo explicamos, está Dios. Dios detrás de las pruebas, para enseñarnos, para formarnos, para capacitarnos, para madurarnos, para crecer nuestra fe, para ayudarnos en la perseverancia y para tener ese sentido de victoria. Y como el verso 12 dice, bienaventurado, hay una bienaventuranza aquel que soporta la prueba. Como lo vamos a ver después, la tentación no tiene una connotación positiva como esta parte de la prueba. La prueba sí tiene una connotación positiva porque Dios está detrás de ello y Dios la permite
para bendecir a sus hijos y a su pueblo, para formarlos, para capacitarlos. Pero en el caso del versículo 13 y lo que viene hablando después, su connotación ya no es positiva, ya es una connotación negativa, como lo vamos a ver ahorita. Fíjese lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Originalmente, y usted recordará que cuando hablamos de la prueba, enfatizamos, Dios está detrás de cada prueba, porque Él permite las pruebas para su pueblo, para sus hijos. Sin embargo, aquí aclara Santiago y dice, pero en la tentación, Dios no está detrás. Ninguno diga que Dios es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, lo que nos está diciendo, y aquí el parteaguas o la diferencia, Santiago nos empieza a decir que los conflictos y las aflicciones, porque así inició su carta, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando de las pruebas, de las aflicciones, de conflictos. Y entonces cuando empieza Santiago a hablar de esto, lo que Santiago empieza a decir es que los conflictos y las aflicciones, los problemas, tristezas, provienen de las pruebas, como ya lo vimos, que Dios permite para beneficio de los creyentes, para consolidar su fe. Pero también estas aflicciones y estos conflictos proceden de las tentaciones. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. O sea, aflicciones, conflictos, problemas, pueden venir de las pruebas que Dios permite con un propósito, pero también vienen de las tentaciones, y por eso Santiago empieza a hablar aquí de ello. Recuerden ustedes que estos hermanos se encontraban en esas aflicciones, y entonces Él les está ayudando a diferenciar. A ver, es una prueba, aprende a diferenciar. Es una prueba permitida por Dios, tiene un propósito. Es una tentación, aprende a identificarlo, tiene sus peligros y tiene sus riesgos. Es lo que está haciendo Santiago en todo esto. Entonces yo le decía, la palabra utilizada es exactamente la misma, la distinción es por el contexto. Les recuerdo lo que les he estado comentando en las reuniones pasadas. Las pruebas Dios las puede utilizar, pero Él no interviene en este asunto de las tentaciones. Dios no tienta a nadie. Dios usa las pruebas para madurar el creyente, ya lo vimos. Les recuerdo un poquito, en ellas aprendemos a esperar pacientemente en Dios, como lo leímos en el verso 4. En el verso 5, por causa de las pruebas, nosotros buscamos sabiduría divina, ¿no? Es lo que leímos en el verso 5. Y buscamos y le pedimos sabiduría divina a Dios para entender la razón de esas pruebas. Y en el verso 12 leímos que es en la perseverancia de las pruebas o en las pruebas que nosotros los creyentes podemos recibir las bendiciones que Dios tiene planeadas para cada una de esas pruebas. Entonces, las pruebas que Dios permite siempre tienen un fin positivo para los creyentes. Siempre tienen un fin positivo para los creyentes. Sin embargo, las tentaciones son lo contrario. Y entonces es importante que nosotros aprendamos entendamos la diferencia y la separación del tema que empieza a hacer Santiago en estos versículos. Las tentaciones no buscan la perfección, como el asunto de las pruebas, ¿no? Todos tienen presente, todos recuerdan ustedes que vimos cómo la fe se fortalece, se perfecciona, aprendemos paciencia o perseverancia, nos lleva a buscar a Dios, a pedir sabiduría. Entonces, buscan la perfección, pero la tentación, por lo contrario, siempre contemplan un aspecto negativo. De tal manera que el que cae en esa tentación, pues siempre se llenará. El creyente, porque es importante recordar que esta carta está dirigida a los creyentes, a los cristianos. Entonces, los cristianos, que a diferencia de lo que muchos piensan, los cristianos son las personas más tentadas de esta tierra. Muchos de los que no son cristianos ni tentados son, les gusta el pecado, les gusta la maldad. Se deleitan en la maldad, esclavos son de eso.
Entonces, el inconverso no es tentado, anda en su medio, ¿no? Como pez en el agua, como decimos coloquialmente. El cristiano está en una sociedad contraria a lo que él cree, a lo que él piensa y lo que él ama. De tal manera que muchas de las cosas que hay en este sistema de nuestra sociedad sí nos son contrarias y tenemos que nadar en contra de todo eso. Entonces nos enfrentamos a situaciones de tentación. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de esto. Pero bueno, entonces como tenemos que... En esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, es contrario a Dios, mucha situación anticristiana. A nosotros sí se nos presenta esa tentación. Y si el cristiano llega a caer en esa tentación, bueno, entra en otras situaciones de tristeza, de remordimiento por sus pecados, ¿no? Porque es importante resaltar que la tentación es el elemento vinculado con el pecado, ¿no? La tentación es el elemento que está vinculado directamente con el pecado. La gran mayoría de las veces antes del pecado, como lo dice aquí Santiago, es la tentación, porque el pecado se gesta en este asunto de la concupiscencia, como lo habla Santiago. Entonces, las tentaciones, dice aquí Santiago, son elemento vinculado al pecado, de tal manera que, de ser así, esto no puede originarse en Dios, porque Dios es santo, porque Dios es puro. Por eso es que aquí él dice que Dios no tienta a nadie, porque si estamos diciendo que la tentación es el vínculo para el pecado, entonces no puede ser que Dios sea el que tiente a las personas para que vayan a pecar, pues es Dios mismo santo y Dios no quiere que nosotros andemos en el pecado. Entonces, esa es la primera razón por la cual Dios no puede tentar a nadie. Él es absolutamente santo y justo, de modo que su deseo es contrario a instigar, a motivar a alguien a pecar. De tal manera que acusar a Dios como promotor de las tentaciones, algunos estudiosos de la Escritura lo llegan a catalogar como blasfemia. El decir que Dios es el que nos tienta se puede catalogar hasta como un pecado de blasfemia, por atribuir a Dios, que es muy santo, el hecho de incitar a sus hijos al pecado, que es lo que el gran problema del ser humano. Entonces, por esa razón, Santiago aquí establece una prohibición de que nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. Entonces, notemos esa prohibición de Santiago, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga. Y algunos esto lo establecen como un mandamiento. Ese no diga es un mandato. Nosotros no podemos decir que somos tentados de parte de Dios. Porque acusar a Dios del origen de la tentación también es buscar una justificación para nuestra caída. Generalmente el ser humano, cuando atribuye a Dios el origen de la tentación, es que Dios me puso en tentación. Recuerde usted que fue el mismo que enseñándolo a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan, les enseñó y les dijo: no nos metas en tentación. Entonces, Dios mismo, Jesús mismo instruyéndonos que le pidamos al Padre que no nos meta en tentación. Por eso es que entonces pensar nosotros que Dios pueda ser el origen de las tentaciones es contrario a lo que enseña la Escritura, y Santiago claramente dice: no lo digas, no digas que Dios te ha tentado. La realidad es que la mayoría de las veces nosotros buscamos justificación, justificar nuestras acciones, y entonces aquí lo que Santiago intenta transmitir es la imposibilidad de que Dios, que es puro, que es santo, que es bondadoso, pueda inducir, porque eso es la tentación, inducir, empujar a alguien a hacer algo malo que se llama pecado. Entonces no podemos nosotros pensar que Dios sea capaz de eso,
que Dios, que envió a su Hijo para salvarnos del pecado, para libertarnos del pecado, siendo ya sus hijos, ahora Él nos empuje al pecado. No puede ser, no puede ser eso. Es lo que está tratando de explicar aquí Santiago. Pero en la tendencia del ser humano, que es tentado y cae en la tentación, está el atribuir a Dios esa responsabilidad. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, a Adán, ustedes recuerdan el pasaje del libro de Génesis, allá en el capítulo 3, cuando Eva comió del fruto del cual Dios le había prohibido no comer, fue tentada, cayó en la tentación, llegó Adán, fue tentado, cayó en la tentación, y después de que Dios llama a Adán para preguntarle qué habían hecho, la respuesta de Adán fue: la mujer que tú me diste, la mujer que me diste por compañera, fueron las palabras de Adán. Entonces, si nosotros razonamos un poquito en las palabras de Adán, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, si tú no me hubieras dado a esa mujer que tú me diste, yo no habría pecado. Eso es lo que estaba haciendo Adán. De alguna manera siendo responsable a Dios. La mujer que tú me diste por compañera, en otras palabras, si tú no me hubieses dado a esta mujer por compañera, yo no habría pecado. Por lo tanto, la culpa es tuya y no mía. Bueno, eso es lo que muchos tendemos a hacer. El ser humano tiene esa tendencia a responsabilizar a Dios de la culpa personal de su caída. Yo he platicado con mucha gente que está amargada con Dios, está sumamente enojada con Dios, sumamente molesta con Dios. Y están molestos porque les ha ido mal, pero no son capaces de ver que les ha ido mal por sus malas decisiones. No son capaces de hacerse responsable de sus malas decisiones. Y entonces cuando le viene la consecuencia mala, la consecuencia negativa, se enoja con Dios, se molestan con Dios, se amargan con Dios o le echan toda la culpa a Dios. Entonces, así como yo le recordaba hace un ratito, así como el Señor nos enseñó a que oráramos, que no nos metiera en tentación, entonces es imposible que la respuesta a esa petición sea que el mismo Dios nos conduzca, nos induzca o nos meta a la tentación. No puede ser. Y la primera razón está relacionada con su santidad. Hemos estudiado mucho acerca de su pureza. Hemos estudiado mucho acerca de su santidad. Recientemente hablamos acerca del atributo de la santidad de Dios. Entonces, eso quiere decir que Dios está apartado absolutamente del pecado. Y entonces, a causa de esa perfección, Dios no tiene contacto con el mal, ni lo utiliza en perjuicio de nadie. Dios no tiene contacto, entonces nadie debe acusarle, nadie debe imputarle la responsabilidad de nuestras propias culpas. Es lo que está aquí hablando Santiago. Entonces, los que hemos estudiado la palabra de Dios, los que nos hemos metido a la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo en muchas partes la Escritura nos enseña acerca de la bondad de Dios. Por recordarle un pasaje solamente, anótelo si lo quiere anotar. El Salmo 145, verso 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La Escritura nos habla abundantemente acerca de la bondad de Dios. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, que en lugar de inducir Dios a los suyos, a lo malo, al pecado, Él conduce a todas las cosas para hacerlas bien, no para que nosotros hagamos lo bueno, hagamos lo recto. Estudiamos que Él es el que enseña a los pecadores el camino para ya no seguir en esos caminos de pecado y en esos caminos de maldad. Entonces, la primera razón por la cual Dios no puede tentar a nadie es que Dios es santo. Esa característica, ese atributo de Él no le permite Él ser el responsable de inducirnos a nosotros al mal. La segunda razón por qué las tentaciones no se pueden atribuir a Dios es que dice aquí el verso 13, si cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie. Y aquí la palabra tienta equivale en este contexto a expulsar el mal en un sentido perverso, a impulsarlo al mal en un sentido de maldad, en un sentido de perversión, que esto es un asunto contrario a la santidad de Dios, ¿no? La enseñanza es que Dios no es el autor ni el originador de las tentaciones. Eso es lo que está transmitiendo aquí Santiago. Entonces, como Dios es santo, es incapaz de querer el mal, por lo que no puede ser tentado, él ni puede él tentar al creyente. Cuando dice aquí la Escritura, porque Dios no puede ser tentado por el mal, lo que se está diciendo Santiago es que Dios no puede ser inducido al mal. Dios no puede ser tentado a tentar a otros, es lo que está diciendo el texto. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser motivado, Dios no puede ser movido a mover a otros a pecar. El mero hecho de pensar en meter en tentación en alguien, eso ya es una connotación negativa. La tentación de por sí ya es una connotación negativa porque está vinculada con el pecado, como yo se lo decía un rato. Entonces, el pensar que Dios es tentado a tentar, ya nosotros estaríamos atribuyendo a Dios esa, no sé si decirlo capacidad, esa capacidad de hacer algo malo. Dios no puede hacer nada malo. Y no porque no pueda, Dios es Dios y puede hacer todo, pero sus atributos, todos en esa armonía no permiten, no pueden que Dios pueda hacer tal cosa. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago es que como Dios no puede ser tentado, porque es santo, Él no puede tener esa intención o ese deseo de poner en tentación a alguien, a ninguno de sus hijos. Entonces, la enseñanza de este versículo es: Dios no tienta a nadie, ni puede ser el origen de la tentación. Verso número 14. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia, y aquí quiero explicarle que concupiscencia, en palabras más sencillas, no es otra cosa más que una pasión desordenada o un deseo desordenado. Esa es concupiscencia, y eso nosotros lo tenemos, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí el texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Nosotros tenemos concupiscencia, nosotros tenemos pasiones, en otras palabras, pasiones que a lo largo de que nosotros toda nuestra vida hemos estado viviendo de una manera desordenada, ingobernada, en el pecado. Entonces nosotros nos volvemos más, vamos a llamarlo así, más adictos a ciertas maldades. Entonces, concupiscencia es pasión, pasiones o deseos. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros tenemos eso. Y debemos estar conscientes que nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos concupiscencias, deseos, pasiones desordenados. Y mientras más nos metemos en el pecado, más desordenados se vuelven. Entonces, dice así: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí se nos está enseñando de dónde provienen esas tentaciones. Y aunque, si bien es cierto que en la Escritura al diablo se le llama el tentador, ¿sí? Todos sabemos eso. En la Escritura, uno de los nombres que le da al diablo o a Satanás es el tentador. Y bueno, una de sus funciones es tentarnos. Él sí nos tienta, pero no porque Él sea el origen de la tentación. Entendamos esto. Muchas veces los que no le echan la culpa a Dios le echan la culpa al diablo, ¿no? Pero el asunto no es hacerme responsable yo, ¿no? La culpa es de Dios porque Dios me tentó. No, pero es que Dios no tienta a nadie. Entonces fue el diablo. Pero nunca o pocas veces somos honestos y somos sinceros para decir: es mi responsabilidad. Entonces Santiago está enfocando el pensamiento de los hermanos a decir: a ver, aunque en la Escritura se le llama a Satanás el tentador, no es porque él sea el origen de las tentaciones. Lo que sucede es que él te conoce también, él nos conoce también.
Y Él sabe, como decimos coloquialmente, de qué pie cojeamos. Él sabe nuestras tendencias también. Él sabe, conoce nuestras pasiones. Conoce nuestras pasiones, conoce nuestros deseos. Entonces Él de alguna manera estimula esas concupiscencias para que se genere la tentación. Pero no Él es el que viene y te pone así como que unos polvos de tentación o unas gotas de tentación o cosas así. No es eso. Él sencillamente estimula lo que nosotros ya tenemos. Es lo que está diciendo aquí. Porque Santiago está diciendo que de nuestras concupiscencias. Entonces algunas veces, y eso lo aclaro, algunas veces puede el diablo venir a estimular esa concupiscencia para que se produzca la tentación. Pero muchas veces ni siquiera él tiene que ver en eso. Nuestras propias concupiscencias solitas se pueden estimular y pueden estimular a una tentación. Entonces, en lugar nosotros de responsabilizar a Dios, el tentado debe culpabilizar a su propia naturaleza de pecado, que es lo que está diciendo aquí. Si ustedes recuerdan la enseñanza primera del discipulado reciente que acabamos de tener, donde hablamos de la total depravación, que no es otra cosa más que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza de pecado. Eso es. Ahí se origina la tentación. Ese es el origen de la tentación. La tendencia que nosotros tenemos a lo malo. Y como nosotros tenemos tendencia a lo malo, cuando nos encontramos lo malo, lo deseamos, lo queremos, nos gusta, lo deseamos. Eso es concupiscencia, deseo. Y algunos en algunas áreas, otros en otras áreas, y podemos nosotros ser tentados en diferentes áreas, en las mismas áreas podemos coincidir, podemos diferir, algunos son tentados más en otras áreas que otros. Generalmente hay mujeres que son tentadas más a ciertos pecados, los hombres son tentados a ciertos pecados, pero todos somos tentados y todo tiene su origen en nuestra tendencia hacia lo malo, en nuestra naturaleza de pecado. Todo está en ese origen. Entonces, primer punto que aclara Santiago dice, ten cuidado, no digas que es Dios. Segundo, no exageres y le eches toda la culpa al diablo. El punto está en ti. El punto está en ti. Entonces, esta concupiscencia, este deseo, actúa siempre inducida por nuestra naturaleza de pecado, pero sigue siendo responsabilidad personal, porque es propia, es de cada uno de nosotros. Entonces, sigue siendo nuestra responsabilidad aquello que arrastra al hombre a la caída del pecado. Entonces, la tentación originada por la concupiscencia, por este deseo, tiene lugar continuamente, como lo indica el texto, y expresa una acción continua. Dice aquí, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando dice aquí cada uno es tentado, la manera en que está estructurado el enunciado, es tentado, nos indica que nosotros somos tentados siempre, continuamente, constantemente. Hay periodos en los que después de la tentación puede venir un periodo de tranquilidad, de paz, ¿no? Después de que fue tentado el Hijo de Dios, Jesús, recuerdan ahí al inicio del ministerio del Señor Jesús, Él fue llevado al desierto, Él fue tentado. Y después de que fue tentado muy fuertemente, dice que el diablo se apartó. Puede ser que después de un periodo de tentación venga un tiempo de paz, de relativa tranquilidad. Pero la idea es de que nosotros los hijos de Dios, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser tentados, hermanos. Por esa razón es que cuando yo te pregunto y nos saludamos, ¿no, hermano? Oye, hermano, ¿y cómo estás?
Y algunos hermanos, hermanas me responden, pues hermano, ahí luchando. Esa es buena señal. Esa es buena señal. Otros me dicen, pues aquí hermano, batallando. Esa es buena señal. Me preocuparé cuando me digas, pues ya no lucho, ya ni batallo. O sea, ya me di por vencido. Ahí sí me voy a preocupar. Ahí sí luego al cuartito, como dice la hermana Moni. No, o a la sillita, pues. Vamos a platicar. ¿Por qué? Porque algo está pasando, ¿no? Nosotros vamos a ser tentados todo el tiempo mientras estemos en esta tierra, hermanos. Nosotros dejaremos de ser tentados el día que estemos con nuestro Padre Celestial. Ahí ya no habrá más dolor ni más tristeza. ¿Te acuerdas? Ya no habrá ni más dolor ni más tristeza. Las primeras cosas habrán pasado. Pero mientras estemos aquí, acuérdate de esto. Y acuérdate en un sentido de tomarlo considerando que en la vida del creyente la tentación es normal. La tentación delante de Dios, delante de los ojos de Dios, no tiene una connotación pecaminosa. La tentación no es pecado. Es pecado hacerle caso a la tentación, que es lo que viene más adelante explicando Santiago y lo vamos a ver el día de hoy. Pero entonces entendamos, la tentación no es pecado. Es pecado hacerle caso a la tentación. Nosotros los cristianos vamos a ser tentados porque aquí Santiago dice, sino que cada uno es tentado. Ese verbo indica, o la idea que dan las palabras griegas es de siempre es tentado. Siempre es tentado. Vamos a ser tentados todo el tiempo que estemos aquí. Todo el tiempo que estemos aquí. Entonces, recordemos, la concupiscencia es el elemento actuante de la tentación, es lo que provoca la tentación, nuestros deseos que están dentro de nosotros, ese intenso deseo hacia algo, eso es tentación, un intenso deseo hacia algo. Pudiera ser un deseo intenso hacia lo positivo, o sea, también puede ser hacia lo positivo. Sin embargo, la mayoría de las veces que la Escritura habla acerca de la tentación, siempre es hacia el mal, hacia lo negativo. Y aquí Santiago está utilizando una figura para tratar de ejemplificar cómo es que nosotros somos atraídos a eso. Verso 14, leemos otra vez, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él utiliza estas dos palabras. Y cuando él utiliza estas palabras, él probablemente en su mente está teniendo ese ejemplo de los pescadores, ¿no? O esa situación de los pescadores. Y lo ejemplifica con la carnada que se pone en el anzuelo para atraer al pez. Esa es la idea de atraído. Los pescadores, y recuerden que ellos vienen de una cultura de pescadores, tenían el poner una carnada que fuera atrayente. Yo recuerdo, no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero yo recuerdo que de niño me llevaban a un estanque allá en el pueblo de mi abuelo, y pues en algún lugar habías visto que donde hay agua se puede pescar, ¿no? Eso es lo que muchos niños pensamos. Hay agua y está grandota, pues seguramente aquí puedo pescar. Y bueno, pues en ese ingenio de los niños, pues te buscas una vara larga, le pones un hilo, un mecate y al final le pones un ganchito y dices, seguramente aquí el pescadito va a agarrar. No, después tenías que entender que ese ganchito debía llevar una carnada. Y bueno, nosotros en nuestra ingenuidad, yo iba y pues conseguía por ahí un cacho de tortilla, y le aventaba la tortilla y bueno, me pasaba 2, 3, 4, 5 horas y nunca pescaba nada. No era algo atractivo, no era una carnada atractiva para los peces de ese lugar. Sin embargo, después al paso del tiempo, bueno, ya habiendo fracasado como pescador, vi como gente experimentada en esto, sus carnadas eran un poquito más sofisticadas, ¿no? Algo más atrayente a los peces. Y era sorprendente ver cómo aventaban su anzuelo, su carnada,
y en poquito tiempo ya estaban ahí batallando y jalándole y dándole vuelta y jalaban. Hace unos años fuimos aquí a un lugarcito cerca del Popo. Tenían un estanque artificial lleno de truchas, hambrientas por cierto. La carnada no era muy suculenta, pero los pobrecitos peces andaban muy hambrientos. Y por aquí lo metías y luego pescaba, ¿no? Como tenían hambre, la carnada que le metieras, que era migajón creo yo, con eso pescaban. Bueno, la idea que está dando aquí Santiago es que para que se produzca esa tentación, tiene que haber un deseo fuerte hacia algo que lo atraiga. Así es como se va dando este asunto de la tentación y al pecado. Hay un elemento atrayente. Hay un elemento atrayente. Y también tenemos que vivir nosotros consciente de todo eso. De modo que una vez ese pez atraído por la carnada, bueno, es apresado en el anzuelo. Así ocurre con la atracción de la concupiscencia de nosotros los hombres. Esa concupiscencia es atraído y arrastrado y muchas veces a la práctica del pecado. ¿Cuáles pueden ser esos elementos atrayentes? Algunos pueden ser generales para muchos de nosotros, pero algunos pueden ser más particulares y más específicos. Hay gente que tiene una tendencia al pecado de amargura específicamente. Fíjese que yo antes pensaba que las mujeres eran muy dadas a la amargura. Bueno, el hombre es muy tentado a ser amargoso también, ¿no? Aunque pensamos que es un pecado, la amargura es un pecado más específico de la mujer, la verdad es que yo ya tengo mis dudas, porque me he encontrado con muchos hombres, con muchas personas, yo mismo era una persona amargada, ¿no? O sea, mucha tendencia a la amargura. Tendencia al chisme, ¿no? A que le guste el pecado de chismosear, de chismorrear, puede ser eso. En el caso de los hombres, muy marcado ese elemento atrayente es la cuestión sexual. En el caso de los hombres, el pecado sexual es algo muy atrayente. Y yo no sé si usted lo quiera creer, hermano, hermana, esposa, esposo, pero con mucha solemnidad le quiero decir tres cosas. El hombre más fuerte de la Escritura cayó en pecado sexual, Sansón. El hombre más sabio de la Escritura cayó en pecado sexual, Salomón. Y uno de los hombres más santos de la Escritura cayó en adulterio, David. Por lo tanto, no es una cosa que nosotros debemos menospreciar, una cosa de la que debemos vivir ingenuo. Estos tres ejemplos a nosotros nos deben prender todas las alertas. Y si el hombre más fuerte, el hombre más sabio y uno de los hombres más santos cayeron en ese pecado, nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso. Porque eso que está mostrándonos la Escritura es que nosotros somos muy propensos, que ese elemento atrayente para nosotros los hombres es el pecado sexual. Entonces, debemos nosotros tener mucho cuidado con todo esto. Después dice que después de ser atraído con ese anzuelo, con ese elemento atrayente, dice, es seducido. Seducido. Entonces nos dice que a la atracción sigue la seducción. Y seducido quiere decir quedar atrapado. Una vez que le parafraseo yo con estas descripciones, el texto se lo parafraseo, dice que sino que cada uno es tentado cuando de nuestros propios deseos somos atraídos, y después quedamos atrapados. Eso quiere decir la palabra seducido. Somos atraídos y ahí identificamos estos elementos que están participando, nuestra propia naturaleza manifestada en nuestros deseos,
un elemento atrayente, y si nosotros cedemos a ese elemento atrayente, entonces quedamos atrapados, seducidos, quedamos atrapados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, los verbos griegos que encontramos aquí, que se traducen como atraído y como seducido, como arrastrado y seducido, son términos tomados respectivamente de esas actividades de la pesca y de la caza. Ya les decía yo, el primero significa en ese sentido propio que la acción de poner una carnada en el anzuelo para atrapar a su víctima, y la segunda de la acción que usaban los cazadores para sacar a los animales de sus escondites y que cayeran en sus trampas. Esa es la idea que nos dan estos verbos. Entonces es atraído, arrastrado y atrapado, es lo que está diciendo aquí. ¿Cuáles son los elementos que se combinan? Nuestra propia naturaleza y nuestros deseos, y los elementos atrayentes, que en el medio en el que vivimos hay muchos, hermanos. Hay muchos, hay diferentes. En el medio en el que vivimos hay muchos y hay diferentes. Y fíjese cómo, platicando hace años con un hombre, con un varón, del cual su esposa, esto fue en otro lugar, en otro lugar, su esposa, se acercaron a pedir consejo matrimonial, consejo conyugal. Y su esposa se quejaba de que su marido no la buscaba como esposa, como mujer para el deber conyugal. De eso se quejaba. Y decía, o sea, pueden pasar meses y este hombre sigue frío, nada, no hay nada. Y pueden pasar meses. Y bueno, la verdad es que esa es una excepción dentro del masculino, dentro del varón. Sin embargo, lo que quiero decirles es que sí puede pasar que haya hombres que el asunto sexual no les sea problema. Yo platicando con este varón, yo le decía, dice, sí, hermano, la verdad es que ando mal. Dice, y yo le decía, a ver, o sea, ¿no será que tú andas por otro lado satisfaciendo esa necesidad y por eso con tu esposa no tienes ningún deseo? Dice, no, la realidad es que yo, nada, para nada, yo no soy tentado en el asunto sexual, del adulterio, nada. Sus tentaciones de ese hombre eran otra cosa. Los afanes, materialismo, eran otra cosa. Entonces, en nuestros medios, en el medio en el que vivimos, puede haber muchas tentaciones, muchas invitaciones, muchas carnadas para atraernos, muchas. No nos confiemos, porque aquí Santiago está dedicándole, fíjense nada más, yo les invito a que reflexionen en la manera en que cuidadosamente Santiago les está explicando a los hermanos cómo se da este asunto de la tentación. Quizás muchas veces hemos hablado de la tentación, conocemos el tema de la tentación, has escuchado enseñanzas acerca de la tentación, pero aquí Santiago le dedica el tiempo para explicarle a los hermanos cómo es que se produce todas estas cosas. Le explica cuáles son los elementos que intervienen. Interviene tu naturaleza de pecado, tu tendencia a lo malo, intervienen tus deseos, interviene un elemento atractivo, algo que le gusta a tus deseos. Y si tú cedes ante eso, es como viene la seducción. Caes en la trampa y caes preso de todo ello. Entonces, de tal manera que esas carnadas pueden ser variadas: placer, dinero, prestigio, poder. Recuerda usted que el apóstol Juan nos advierte contra los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. De ahí provienen los elementos atrayentes, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces puede ser placer, dinero, prestigio, etc. Entonces nosotros debemos entender que no siempre la tentación procede del exterior. Nunca viene de Dios. Algunas veces puede ser
que el diablo venga a estimular nuestros deseos, pero siempre, siempre van a provenir de dentro de nosotros. De dentro de nosotros provienen las tentaciones. Aunque muchas veces puede venir del exterior, siempre es del interior. Si nosotros no estamos sometidos bajo el poder y el control del Espíritu Santo, vamos a ser seducidos. Vamos a ser seducidos, como lo está aquí expresando Santiago. Verso 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Otra vez, sigue en el relato y sigue en la secuencia. Entonces ya una vez que la concupiscencia, dice, después de que ha concebido, una vez de que en nuestra voluntad decidimos acceder y hacerle caso a esa tentación, dice aquí, después de que ha concebido esa concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, de la enseñanza sobre el modo de la tentación, ahora Santiago pasa al ejemplo que lo ilustre, y él toma un ejemplo muy sencillo: la concepción, la gestación y el parto, ¿no? Ese es el ejemplo que Santiago pone. Y este ejemplo lo vincula a que se había referido a cómo cae preso, ¿no? Ese atractivo lo atrapa, lo seduce. Entonces, una vez que lo seduce, porque nosotros cedimos en nuestra voluntad, lo atrapa, lo seduce, entonces de ahí empieza lo siguiente: esa concupiscencia, después de que ha concebido, porque nosotros lo permitimos, porque accedimos voluntariamente, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Entonces nosotros cedimos, y entonces esa tentación da paso al pecado por nuestra voluntad. Y el paso siguiente aquí es la concepción, que es una acción que pone en marcha la gestación del nuevo ser, que aquí Santiago le llama pecado. Una vez que nosotros voluntariamente cedemos ante ese elemento atrayente, elemento atractivo, nosotros cedemos voluntariamente, y eso lo remarco, lo recalco, no es el diablo. Nosotros decidimos voluntariamente acceder a ese elemento atrayente que le gustó a nuestras pasiones y que nuestras pasiones quisieron tenerlo. Entonces se da esa concepción que está mencionando aquí Santiago, y esa concepción da la formación del pecado. Y aquí no está hablando de algún pecado en específico, está hablando del pecado en general. Este proceso, este patrón, es el que sucede, el que pasa en cualquier situación de tentación, ante cualquier pecado o para cualquier pecado. Aquí Santiago no está siendo específico a ninguno, está hablando en general de cualquier pecado. Así es como sucede en cualquier pecado. Entonces, dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Somos nosotros los que marcamos la diferencia en nuestra voluntad, dependiendo de qué tan sometidos estamos al Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué tan sometidos estamos al Espíritu Santo? ¿Qué tan llenos de la palabra de Dios estamos? Porque el Señor Jesús fue un ejemplo que nos enseñó cómo refutar, resistir la tentación. ¿Sí recuerdas? Jesús
resistió la tentación por la palabra de Dios. Y en cada una de las veces que él fue tentado, él siempre respondió, escrito está. Siempre hizo referencia a la Escritura, de tal manera que la Escritura tiene el poder de librarnos de la tentación y del poder del pecado. De manera natural, hermanos, nosotros podemos identificar que lo normal en nosotros los cristianos va a ser hasta el punto de ser atraídos. Hasta el punto de ser atraídos, esa es una parte normal de este proceso. Todos los cristianos, por todos los elementos que ya te describí, vamos a ser atraídos, vamos a ser tentados. Pero el hecho de la seducción ya no es algo que tenga que ser así. Ahí ya va a estar involucrada nuestra voluntad. ¿Decidimos hacerle caso a la palabra de Dios? Decidimos hacerle caso a nuestros deseos. Decidimos hacerle caso a ese elemento atrayente. Hasta ahí, entonces entra en acción nuestra voluntad. ¿Qué es lo que vamos a decidir hacer? El Señor Jesús decidió siempre, respaldado por la palabra, iluminado por la palabra, fortalecido por la palabra, decir, no voy a hacer esto, porque la voluntad de Dios para mi vida es que yo haga esto. La primera vez que le fue tentado en el hambre, y el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Recuerda que llevaba 40 días de ayuno. Eso significa mucha hambre. Eso significa mucha hambre. Eso significa mucho deseo. Y un pan se puede convertir en un elemento atrayente. Ahora tú dirás, pero hermano, ¿a poco es pecado comer un pan? Bueno, para algunos de nosotros sí puede ser pecado, porque lo tenemos prohibido y seguimos haciendo eso. Pero bueno, no es así. No es pecado comer pan. Pero entonces, ¿por qué Jesús no quiso? Bueno, porque Él tenía propósitos específicos. Él estaba guardando un ayuno con propósitos muy grandes. Estaba a punto de comenzar su ministerio. Y además Él poner oídos al diablo. Un cristiano no puede ponerle oídos al diablo. El Hijo de Dios no puede poner oídos al diablo. No podía hacerle caso al diablo. No es que en sí mismo fuera pecado comerse un pan. Él en una ocasión unos pocos peces y unos pocos panes los convirtió en mucho. Él ejerció el poder que podía hacer y no le fue contado por pecado, porque los propósitos eran otros. Aquí los propósitos eran otros. Entonces él podía haberlo hecho. Y además el diablo estaba atentando contra su divinidad. La primera pregunta no fue sobre el pan. La primera pregunta fue, la primer comentario fue, si eres hijo de Dios. Fíjate lo que le estaba diciendo. Poniendo en tela de juicio su divinidad. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y en las 4 ocasiones él respondió con la palabra de Dios. Nosotros debemos, por eso, una de las razones importantes por qué debemos estar llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Entonces, seguimos, dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y aquí, bueno, entra un asunto importante. ¿A qué tipo de muerte se refiere? ¿Se estará refiriendo a la muerte espiritual? Definitivamente no. Definitivamente no, porque no es lo que enseña la Escritura, que cuando un cristiano peca, que sí puede ser, eso sí puede ser que un cristiano peque, que un cristiano por alguna razón, por alguna situación, le haga caso y voluntariamente decida hacerle caso a ese elemento atrayente, sí puede ser, pero la Escritura no dice que cuando un cristiano peca, pierde su salvación o ha caído en muerte. Eso no lo enseña la Escritura, ¿no? Muchas personas piensan que después de que comete un pecado ya perdió su salvación, y entonces la gente, el creyente, se siente mal, se siente triste, se siente deprimido, se siente decaído, se siente espantado y aterrorizado porque siente que ya perdió su salvación. Hace muchos años, hace 20 tantos años, 22 años, que el Señor me salvó. Recientemente
recuerdo perfectamente que después de que el Señor me salvó por mi torpeza, por mi inmadurez, por mi desconocimiento de la Escritura, por muchas cosas, yo volví a caer en decir malas palabras, groserías, que era algo habitual en mí, que era muy común en mí. Le estoy hablando de, a lo mejor en la primera o en la segunda semana de que el Señor me había salvado. Yo estaba en mi trabajo. Sucedió un imprevisto, rompí unas cosas y mi primera expresión fueron groserías. Esas fueron mi primera expresión. No les miento, dejé mi trabajo, boté la máquina, la dejé ahí trabajando, mis compañeros que se hicieran bolas, me fui a encerrar al baño a decirle: Señor, no me quites la salvación. O sea, en mi inocencia y en mi sensibilidad, porque estaba muy sensible, no, por favor, no. Muy triste, pero bueno, la Escritura no enseña eso. La Escritura no enseña que por un pecado el cristiano pierda la salvación. Eso no es así. Algunas doctrinas enseñan eso y la Escritura no lo enseña, no enseña. Entonces, definitivamente, cuando dice aquí que siendo consumado da a luz muerte, no se está refiriendo de muerte espiritual, no se está refiriendo de muerte espiritual. A lo que se está refiriendo aquí es que el cristiano se vuelve inactivo, infructífero. Es decir, un cristiano que está con su conciencia tranquila, en esa paz, en ese gozo, con esa claridad de que está con Dios y Dios está con él, puede orar, puede servir, puede trabajar, puede ir a predicar, puede ir a servir a alguien, puede hacer misericordia, puede bendecir a alguien con una palabra, porque está consciente de que Dios está con él. Pero una persona, un cristiano que entra en conciencia de que voluntariamente pecó contra Dios, de que recibió las advertencias de la Escritura, de que recibió las advertencias del Espíritu que mora en él, de que recibió a lo mejor hasta un consejo de alguien y vuelve a hacerlo y va y lo hace, voluntariamente hace caso a sus deseos y se enreda otra vez en pecado y es atraído y seducido, esa conciencia ya no es la misma. Esa conciencia entra en condenación, en tribulación, en tristeza, en dolor. Y si ese cristiano no está listo en la palabra de Dios de decir: bueno, acciono rápido, voy a mi Padre, le pido perdón, le pido que me ayude y que me saque adelante, pero si pasan los días así, es una persona que se vuelve infructuosa. ¿Cuántas veces ha pasado que empiezo a ver a cristianos que iban en un crecimiento, sirviendo, creciendo, y después lo empiezo a ver apagado, y ya no se involucra, ya no hace? Muchas veces he intuido algo y voy y busco y encuentro. Hermanos, nosotros estamos propensos de caer en esto. Estamos propensos de caer en esto. Pero la Escritura nos alienta en que si hemos pecado, vayamos al abogado que tenemos. Que corramos a Dios, que busquemos a Dios, que confesemos lo que hemos hecho y que confiemos en la salvación que nos ha dado. Confiemos en que Dios es bueno para perdonarnos y sacarnos adelante. Y que vayamos y confiemos en nuestro Dios y nos levantemos, no nos quedemos ahí tirados, porque el pecado sí puede destruirnos. Inclusive en la magnitud del pecado, algunos estudiosos y escritores hablan de que aquí se está refiriendo a pecados de tal magnitud que pueden provocar la muerte física de la persona. La muerte física de la persona, ¿no? O sea, algún accidente, alguna enfermedad por algo malo que hizo, por alguna mala decisión de no resistirse a la tentación. Está hablando de la muerte física. Sí, hay pecados según la magnitud que pueden repercutir en la salud o inclusive hasta en la muerte de la persona. Entonces, así es como
se da el proceso, todo este proceso de la tentación. Ya para terminar rápidamente, le doy algunos aspectos claves para que lo dejemos aquí y la próxima semana hagamos una aplicación práctica de todo esto, alguna aplicación práctica. Entonces, aspectos claves de todo esto que acabamos de leer aquí es, número 1, las pruebas son permitidas por Dios, pero Él no interviene en las tentaciones. Él no tienta a nadie, ¿no? Dios sí permite pruebas, pero nunca tienta a nadie. Dios usa las pruebas para madurar el carácter del creyente, pero las tentaciones, por lo contrario, no buscan la perfección, sino la caída. Por tanto, siempre contemplan un aspecto negativo. Importante es que está prohibido, aquí está implícito la prohibición o el mandamiento de nunca acusar a Dios de tentarnos. No acusemos nunca a Dios de tentarnos, porque Dios no tienta a nadie. Otro aspecto importante de todo esto que hablamos hoy es que la tentación tiene su origen en nuestra concupiscencia, que son nuestros deseos. Y esos deseos son los elementos que actúan en la tentación, en combinación con el elemento atrayente, que siempre va a haber un elemento atrayente. Y ese deseo, según nuestra voluntad, y tiene una participación muy importante en nuestra voluntad, si nosotros cedemos, ese deseo concibe el pecado cuando decidimos no resistir a la tentación. Esa tentación nos conduce al pecado cuando decidimos voluntariamente no resistir esa tentación, a lo cual Dios nos insta a que resistamos, que nos apartemos inclusive de la tentación. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros cedemos voluntariamente, entonces eso nos puede debilitar mucho en la fe y en ocasiones provoca que nos volvamos cristianos inactivos, infructuosos, que no crezcamos, que no maduremos, que no demos fruto. Eso es cuando Santiago dice aquí que una vez que la tentación ha sido concebida, da a luz el pecado, y ese pecado nace embarazado, es lo que está diciendo aquí, porque nace embarazado de la muerte. Dice, da a luz, el pecado da a luz muerte. Si te das cuenta, lo que nació primero es el pecado, dice el verso 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, lo primero que nace es el pecado, pero después este pecado dice, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. O sea, la tentación da a luz pecado, pero ese pecado nace, vamos a llamarlo así, nace embarazado y da a luz muerte. Eso es lo que produce. La tentación, según nuestra voluntad, produce pecado. Y el pecado consumado produce muerte, produce algo infructuoso, algo que no tiene vida, un cristianismo sin vida, hermanos. Un cristianismo sin vida, sin vigor, sin fuerza, sin unción. Por eso es que él utiliza la palabra muerte. Entonces, es un tema importante, es un tema delicado, por lo cual he decidido que el próximo domingo vamos a hablar aspectos prácticos de todo esto. Vamos a ilustrarlo con otros pasajes de la Escritura y vamos a tratarlo de hacer práctico para que nosotros lo podamos identificar en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día y podamos correr de todo esto, huir de la tentación, huir de todo ello. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,
Bendecimos tu nombre, agradecemos tu palabra y tal cual tú nos dijiste, Señor Jesús, que oráramos al Padre, queremos hacerlo hoy. No nos metas en tentación. Líbranos del mal, Señor. Ayúdanos a resistir. La palabra que mora en nosotros nos ayude a responder y a hacer frente a todo esto. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.